Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Ayer hablamos acerca de esta decisión que parecía que era la que en definitiva iba a tomar la Corte Suprema en un nuevo pleno que los reunió ayer a todos los jueces. Finalmente, los jueces de la Corte Suprema han dejado sin efecto la compra de 22 automóviles de lujo de la marca Lexus, que habrían significado el desembolso de más de 1.250 millones de pesos para los jueces de la Corte y el fiscal judicial. Desde el organismo insistieron en que los recursos que saldrían del ítem saldo inicial de caja habían sido comprometidos por la Dirección de Presupuestos, lo que desde el gobierno ha sido descartado. Y esta es una polémica, hubo una diferencia que ayer no se resolvió y yo creo que se tiene que resolver. Yo creo que hay una cosa buena, que hayan reconsiderado su decisión. Yo creo que eso es muy, muy bueno. No solamente porque el país vive una circunstancia de apreturas económicas, no solamente en el mundo privado, sino que también en el mundo público, y por lo tanto hay que ajustarse a esas apreturas. No vivimos los últimos tiempos o los años anteriores, sino que esto es totalmente distinto. Y en segundo lugar, porque, la élite, resulta que, y la élite son todos los que están allá arriba, tienen mucho poder, posiblemente no están viendo, y en eso está también el gobierno, etcétera, no están viendo lo que pasa en el país. Yo creo que es bueno que hayan visto lo que ocurre en el país, por lo menos, aunque haya sido un trago amargo. Y yo quiero recordar que en algún momento, hace poco, no había, lo hemos dicho acá, no había aire acondicionado y por lo tanto mandaron a una enorme cantidad de funcionarios judiciales, jueces a sus casas porque no había aire acondicionado. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden comprar estos autos y no hay aire acondicionado? Hay un problema de prioridades. ¿Este saldo inicial de caja nos podía servir para lo otro, por ejemplo, o no? Entonces, algo está ocurriendo con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y esto viene hace años, no es solamente de ahora. Habrá que mirar qué es lo que pasa, cuáles son las prioridades, cuál es la eficiencia del gasto, o sea, un montón de cosas que yo creo que ahí son una caja oscura. Vamos a tomar contacto con Miguel Ángel Araya para que nos explique cómo ocurrió esta decisión de la Corte Suprema de finalmente no comprar estos autos. No es unánime, ¿eh? No es unánime, la polémica que hubo al interior del pleno de la Corte Suprema y también qué es lo que se viene para el futuro. Miguel Ángel Araya, muy buenos días. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días, Tomás, Katy, auditores. Claro, porque fueron varios días de incertidumbre sobre qué sucedería finalmente con la compra de estos 22 vehículos de lujo de la marca Lexus ante la poca y casi nula comunicación desde la Corte Suprema, que hasta ayer en la mañana solo se había pronunciado a través de 2 escuetos comunicados. Lo estuvimos comentando durante todos estos días. El primero fue para informar que los recursos que supuestamente el Ministerio de Hacienda dispuso para este fin aún no habían sido ejecutados y el proceso de compra no terminaba, y el segundo para aclarar la situación del ministro Mauricio Silva, que por error aparecía como uno de los magistrados que votó a favor de la compra en el acta de votación, siendo que no participó en dicha instancia. Pero este jueves, el máximo tribunal finalmente habló sobre la polémica adquisición en la que se planeaba desembolsar al menos 1.250 millones de pesos, anunciando que echó pie atrás y no avanzará en la compra de los cuestionados Lexus, no sin antes recalcar y reiterar la autonomía en la ejecución de su presupuesto en el ámbito administrativo y de gestión. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martín, fue el encargado de comunicar lo resuelto por los ministros y ministras titulares del máximo tribunal en una redacción donde habría costado llegar a consensos. Con la cuenta detallada del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus modelo ES300H, que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión.
La decisión fue adoptada luego del pleno extraordinario celebrado el miércoles 14 de febrero, durante este pasado miércoles, en el que también participó el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, para volver y detallar ante los jueces y juezas cuáles fueron los pasos que siguieron para la compra que se realizaría con los recursos del saldo inicial de caja del 2023. Por otro lado, a pesar de haber retrocedido la decisión de la compra, las explicaciones de la Corte Suprema volvieron a apuntar al Ejecutivo, específicamente a la Dirección de Presupuesto, ya que el 9 de noviembre del año pasado, en el Congreso, durante la tramitación del Erario Nacional, este organismo habría comprometido a autorizar fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para esta compra. Esto luego de un supuesto acuerdo pactado entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el expresidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y dos ministros consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que según fuentes de la radio habrían sido María Teresa Letelier y Leopoldo Llanos. Estas habrían sido las 4 personas que habrían participado en este supuesto acuerdo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para la designación de estos gastos. Y como si se tratara de un diálogo, en el Ejecutivo respondieron a la brevedad. Fue la ministra de Hacienda subrogante, Heidi Berner, quien reparó en que el compromiso con el Poder Judicial hacía relación a otras temáticas, como recursos para mejorar tecnologías de este poder, pero no para la compra específica de estos vehículos. Efectivamente, durante la tramitación del proyecto de ley de presupuesto 2024 se dio un compromiso respecto de la necesidad de aporte para el Poder Judicial, de los cuales tenían que ver con tecnología. Y en ese ámbito es que se desarrolló ese compromiso y nosotros como Ejecutivo no vamos a dejar de cumplir, pero en particular esa incorporación de recursos en la ley de presupuesto 2024 no está. La autoridad también indicó que la reasignación de los recursos que sobraron del presupuesto anual asignado es una práctica normal entre las reparticiones de Estado, refiriéndose a este resto que quedó en la caja inicial del 2023. La autoridad también indicó que en tanto la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que el Ejecutivo no tuvo ninguna responsabilidad en la decisión tomada por el Pleno del Máximo Tribunal, mientras que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró el cambio de opinión por parte de las y los Supremos. Aquí el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda y la DIPRES no determinan que la Corte Suprema compre autos Lexus. Lo único que se hace es que se aprueban presupuestos. Yo valoro la decisión que ha tomado la Corte Suprema, va en el sentido de algunas también normativas que ha tomado el gobierno de colocar tope de valor a la reposición de los vehículos. Otro de los críticos a esta decisión que había tomado la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, fueron los propios funcionarios, que señalaron: el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Patricio Aguilar, valoró la decisión adoptada por los ministros y ministras del máximo tribunal y concordó con el comunicado de la Corte Suprema, sosteniendo que sí hubo conversaciones sobre la compra con el Ejecutivo. Esto es una partida que se llama saldo inicial de caja, que era lo no ejecutado del 2023, por lo tanto no es una ejecución de un presupuesto del 2024. Se le dijo a la autoridad de gobierno que iba a ser ocupada para la renovación de vehículos. Evidentemente que al dejar sin efecto esto la Corte Suprema, me imagino que irán a evaluar a través de los canales que corresponden la cotización y eventual renovación de estos vehículos si es que procediere. En tanto, el diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, Raúl Leiva, también calificó de positiva la señal entregada por la Corte Suprema, llamando a realizar gastos de manera austera. Sin perjuicio de la autonomía del máximo tribunal del país para ejecutar y generar gasto, me parece que la decisión del Pleno de la Corte Suprema va en la línea correcta, en el sentido de establecer un marco de austeridad en la necesaria renovación de los vehículos institucionales. Para cerrar, según información que maneja BioBio la radio, tenemos el detalle de cómo se habría decidido este retroceso en la decisión de la compra. Las ministras Ángela Vivanco y María Teresa Letelier estuvieron por añadir en esta resolución que la decisión de dejar sin efecto lo acordado es sin perjuicio de evaluar otras opciones en su oportunidad, por lo que aún se podría insistir en la compra de nuevos automóviles para cambiar los Toyota Camry con los que cuentan las y los jueces al menos desde el 2014, mientras que el ministro Manuel Antonio Valderrama estuvo
por no dejar sin efecto lo acordado. Es decir, que él no quería retroceder y quería mantener la compra, siendo el único en oponerse a la decisión de retroceder en esta adquisición. Tomás, Katy. Mira, a mí me parece bien que se haya retrocedido. Me parece que es una luz de alerta para ver qué pasa con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que requiere de una fiscalización externa y de un cumplimiento de prioridades que posiblemente no esté acorde con el mundo que hoy vivimos, que sea todo muy antiguo. Me parece mal que haya una discrepancia todavía entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Dos poderes enfrentados sobre esto en cuanto a la versión de cómo ocurrieron los hechos. La declaración que dio ayer Jorge Sáez, secretario de la Corte Suprema, dando cuenta de la retractación de esta compra, pero explicando cómo se habían producido los hechos, requiere de una explicación mayor, tanto en el gobierno como de la Corte Suprema, porque la verdad es que no es justo que los ciudadanos se queden con esta duda. A ver, ¿qué se dijo ayer? Textual, acerca de quién autorizó esto. Se debe puntualizar que si bien la ley de presupuesto para el año 2024 no contempló la citada renovación de automóviles, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda comprometió el 9 de noviembre del año pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial, según consta en el diario de sesiones Comisión Especial Mixta de Presupuestos, legislatura 371, sesión 10. Ahí. O sea, había un presupuesto adicional proveniente del saldo inicial de caja y se dijo expresamente en esa sesión. Y esto es lo que argumenta el Poder Judicial para asegurar que el Poder Ejecutivo o el Ejecutivo había autorizado los dineros. El tema es que hay un oficio que se envió a la Dirección de Presupuestos y que el Ejecutivo dice que nunca se respondió. Esto fracasó porque se formalizó la petición mediante el oficio que es el 3DF número 538, que es del 26 de enero del año pasado, porque nunca recibieron una respuesta a ese oficio y de todas formas, a pesar de no tener respuesta, ni siquiera un acuso de recibo, decidieron seguir con los trámites para realizar el cambio de los autos. Claro, pero ocurre otra cosa. Esto fue el 9 de noviembre, ¿no es cierto?, donde se anunció esto en la Comisión Mixta. Y previo a ese 2 de noviembre, donde se anunció por parte del gobierno eso, hubo una reunión en dependencias del Ministerio de Hacienda y estuvieron las máximas autoridades, ni más ni menos que el presidente de la Corte Suprema en ese momento, Juan Eduardo Fuentes, la máxima autoridad de Hacienda, el ministro Mario Marcel, y otros ministros de la Corte Suprema como María Teresa Letelier y Mario Carrozo, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, el jefe de finanzas de esa entidad, Antonio Rojas, y la subdirectora de presupuestos, Sereli Pardo. Y fue ahí en que se habría acordado incorporar al presupuesto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 3.000 millones para programas informáticos, pero también 20.000 millones para infraestructura, inmuebles y, entre otras cosas, la adquisición de los vehículos. ¿Qué es lo que está diciendo el Poder Judicial? ¿Que se falta la verdad por parte del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuesto y de Mario Marcel, que sabía todo esto? Mario Marcel dijo que no sabía y ellos dicen que sí sabía y que incluso hubo una reunión formal sobre esto. Porque dicen que también hay correos electrónicos. Esta decisión, estos dineros que se iban a entregar quedaron en respaldo de correos electrónicos que intercambiaron con fecha 7 de noviembre Antonio Rojas y Sereli Pardo, y habría dado pie para que en esa sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la directora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez, hablara de que existía un acuerdo entre las partes para el traspaso de recursos, a pesar de, les reitero, la no respuesta del oficio en que se había solicitado esos dineros. Y se envió el oficio justamente en virtud de lo que se había conversado y el acuerdo que había. Más allá de lo bueno o malo en cuanto a la adquisición de los automóviles, llama la atención que no haya una versión única entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, o el gobierno en este caso. Y nos quedamos con la duda, y es una duda enorme, porque la verdad es que yo quiero insistir que nosotros tenemos derecho a saber la verdad y exactamente cómo ocurrieron los hechos, y no quedarnos con una declaración y la respuesta y nada más.
Eso no es aceptable. Finalmente, porque es un problema de transparencia. Ahora, en la Corte Suprema entendemos, Miguel Ángel, que también se está investigando, se está viendo el por qué no se hacen licitaciones con respecto a la compra de los automóviles de reemplazo para los ministros de la Corte Suprema, ¿no? Exactamente, es algo que se está revisando, es algo que también está participando el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todo este análisis que se está haciendo tras la polémica y por qué esto iba a ser a través de compra directa y no a través de una licitación. Recordemos que fue hasta la misma marca la que llevó automóviles a la Corte Suprema para que los ministros los conocieran, escogieran el color del auto. Entonces, son cosas que levantan la duda. Algunos dicen que no es regular, entonces es un debate que todavía está abierto. Y sobre... Sí. No, yo creo que siempre tiene que haber licitación. O sea, si la Corte Suprema exige licitación a terceros, se tiene que exigir a sí mismo. Donde existe, los abogados dicen, ¿no? Donde existe la misma razón, la misma disposición. Así de simple. Entonces, obviamente que tiene que ser con licitación. Algo pasó acá. Y yo solo quería mencionar que, claro, que es muy importante además que se resuelva porque mencionábamos que la decisión no fue unánime, porque está el voto en contra del juez Valderrama, del ministro Valderrama, pero también hay dos prevenciones de dos juezas, que son la jueza María Teresa Letelier y Ángela Vivanco, que no estuvo presente porque está con días libres, con permiso durante la mañana de ayer. Estuvo telemática. Pero se conectó vía Zoom, claro. Y ellas dos advirtieron acerca de... votaron a favor de revocar el proceso, eso está claro. El único que votó en contra fue el ministro Valderrama. Ellas votaron a favor, pero dicen que esto es un tema que de todas formas se tiene que enfrentar próximamente, que los problemas que tienen los vehículos los Toyota Camry que son de 2014, tienen esos problemas y por lo tanto esto se va a tener que enfrentar sí o sí en el próximo tiempo, ya no en marzo, que era uno de los argumentos que se entregó no para comprar esos vehículos de esa gama, porque estaban disponibles en marzo, que era el momento en que se tenían que cambiar. Pero esto de todas formas se tiene que realizar y la idea es que se haga lo más transparente posible. Sí, claro. Por ejemplo, ayer lo que conversábamos con fuentes del Poder Judicial es que estos vehículos Camry vendrían presentando problemas, por ejemplo, de batería, que el cambio de batería tendría un costo de 5 millones, entonces que valdría mejor la pena comprar autos nuevos, pero la verdad es que estos autos son del 2014. Entonces, por ejemplo, tenemos la versión del ministro de Hacienda que dice que él tiene un auto del 2015, le funciona perfecto. Ahí se van como viendo las distintas visiones que hay respecto del gasto del erario fiscal. Bueno, habrá que ver qué es lo que... Sí, pero más allá de si el auto está bueno o malo, que es un asunto importante, no hay que reemplazar cosas que funcionan, habrá que ver por qué se cambian. ¿Cuál es el nivel del auto que es necesario para la administración pública? Porque si no, esto no tiene ningún sentido. Ya, estamos atentos. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.